Que es lo que conocemos con el nombre de el acto jurídico. En relación a este tema, estos son los puntos que vamos a abarcar. Ok. El acto jurídico, analizaremos el supuesto jurídico, el hecho jurídico, el acto jurídico, las teorías del supuesto jurídico, los elementos de existencia del acto jurídico, los requisitos de validez, los efectos del acto jurídico. Vamos a conocer a las personas dentro del acto jurídico, la clasificación del acto jurídico. Vamos a clasificarlo por el número de voluntades intervinientes, por la finalidad de sus prestaciones, por su forma, por su regulación, el momento en que surten sus efectos, y la ineficacia del acto jurídico. Estos son los temas que vamos a abordar. Empezamos con el supuesto jurídico. A ver, estimados amigos, la norma es una hipótesis. ¿A qué me refiero? Cuando se positiviza la norma, lo que el legislador en ella ha establecido son hipótesis que no se han realizado. Cuando la hipótesis que establece la norma se materializa, entonces vamos a dar nacimiento al acto jurídico. Bien, en este sentido vamos a referir la conducta humana que se vincula con la hipótesis normativa, es lo que conocemos nosotros con el nombre de tipicidad. Muy bien. Y en este sentido, vamos a hablar del hecho jurídico en sentido lato. Y en este punto vamos a distinguir de hecho jurídico en estricto sensu y del acto jurídico. ¿Qué es el hecho jurídico en estricto sensu? Un hecho humano, voluntario, que no tiene su origen en la ley, involuntario, que aunque no tuvo la intención de producirlo al lesionar un bien jurídico tutelado por la norma, hay una consecuencia, como por ejemplo en los hechos, en algún accidente que ocurra, pues bueno, hay una obligación y quedamos sujetos por la norma. O en un hecho ilícito contrario a derecho, desde el incumplimiento de disposición civil, al no cumplir con lo que establece un contrato, al no cumplir con lo que establece un convenio, al no cumplir pues, de alguna manera con los elementos que se señalan dentro de las obligaciones generadas en un contrato. Y el hecho ilícito penal, hay que medir el elemento subjetivo, la intención del sujeto activo, que conocemos en materia penal con el nombre del dolo, y la imprudencia del sujeto activo, que en materia penal vamos a conocerlo con el nombre de culpa. Muy bien. Ahorita vamos a una clasificación mucho más fácil de conformidad con la teoría francesa y la teoría alemana sobre el acto jurídico. Y bueno, el acto jurídico como tal, vamos a encontrar que hay una declaración de la voluntad
que hay una intención de producir una situación de derecho y bueno, esta situación crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones. Y nosotros podemos exigir el cumplimiento ante la autoridad. Eso es lo que destacamos en relación del acto jurídico. Para distinguir lo que hemos destacado a continuación, vamos a las teorías que hablan sobre el supuesto jurídico. Empezamos con la teoría francesa tripartita. Esta teoría distingue al hecho jurídico como un hecho que tiene su origen en la naturaleza, en la cual no interviene la voluntad humana, o un hecho humano que es involuntario y que produce consecuencias de derecho. Por ejemplo, un accidente. ¿Sale? Vamos a hablar que los franceses, dentro de este hecho natural que produce consecuencias de derecho, podemos hablar, por ejemplo, del nacimiento, podemos hablar, por ejemplo, del caso de la muerte. Son hechos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho. A partir de este punto, pues bueno, van a surgir cuestiones importantes para el derecho civil. Y mientras que los franceses dicen que el acto jurídico es un acto humano voluntario, ¿sale? Que está relacionado con el negocio jurídico que hace referencia a un hecho lícito que se manifiesta la voluntad de las partes y se tiene la intención de producir consecuencias de derecho. Muy bien. Mientras que la teoría alemana solamente hace referencia a dos elementos: los hechos naturales o humanos, los hechos que son naturales y humanos, y los actos que son lícitos, que se manifiesta la voluntad de producir consecuencias de derecho, y hay una intención de crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. ¿Cuál de las dos teorías nos gusta más? ¿La tripartita o la bipartita? Y el supuesto jurídico es la realización de la hipótesis normativa bajo la cual nosotros vamos a quedar sujetos al cumplimiento de determinados derechos y obligaciones. Muy bien. Ok, mis queridos amigos, avanzamos con todos estos temas que estamos trabajando para ustedes y vamos a ver que el acto jurídico va a tener elementos de existencia y los elementos de validez. Dentro de los elementos de existencia vamos a encontrar la manifestación de la voluntad, el objeto, la solemnidad. La manifestación de la voluntad. Esta puede ser de la siguiente manera: unilateral, declaración; bilateral, consentimiento; plurilateral, adhesión. Empezamos con un ejemplo de manifestación de la voluntad unilateral. Por ejemplo, pongamos un caso de oferta al público. Muy bien. En este caso es una declaración unilateral de la voluntad en donde vamos a poner en descuento determinado producto. El comerciante se obliga de forma unilateral y entonces las personas que acudan a comprar estos zapatos van a tener un descuento porque así lo ha manifestado el comerciante cuando ha establecido esta declaración unilateral de la voluntad. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, así damos nacimiento a una obligación. También podemos mencionar la manifestación de la voluntad al momento de que tenemos que el testador
¿sale? Acude ante un notario y ahí manifiesta la voluntad para disponer de sus bienes a su muerte, señalando quiénes son sus respectivos herederos, ¿sale? Y tenemos la manifestación de la voluntad bilateral, a la cual vamos a llamar consentimiento. Aquí hay un acuerdo de voluntades que intervienen dentro de este acto jurídico. Por ejemplo, pongamos el caso de un contrato de compra-venta en la cual vamos a tener, ¿sale? Que el comprador y el vendedor manifiestan su voluntad de sujetarse a los derechos y obligaciones que estipula este contrato de compra-venta. Y en este caso, la manifestación plurilateral se va a presentar a través de lo que conocemos como el contrato de adhesión. Es decir, en este punto, una de las partes ha suscrito los derechos y obligaciones dentro de este contrato y las demás partes nos adherimos a el contenido del mismo sin negociar y sin intervenir en las prestaciones y en los acuerdos que este contrato establece. Ahí hablamos de la adhesión en la manifestación de nuestra voluntad. Ahora bien, por lo que respecta al segundo elemento de existencia del acto jurídico, señalamos el objeto. Vamos a dividirlo en dos, objeto directo y objeto indirecto. El objeto directo destacamos, se crea un vínculo jurídico entre las partes, un derecho, un deber. Hay una relación jurídica que surge entre las partes que intervienen dentro del acto jurídico, ¿sale? Se está creando una situación jurídica en particular que da nacimiento a derechos y obligaciones e inclusive en algunos supuestos puede haber un cambio en el estado jurídico de la persona, por ejemplo, hablando de su estado de familia. Este es el objeto directo dentro de los elementos de existencia del acto jurídico. Y el objeto indirecto es como tal el objeto de la obligación. La cosa, ¿sale? En este caso hablamos de un objeto material. La acción, que implicaría un hacer para las partes que intervienen dentro de ese acto jurídico, o un no hacer, que implicaría el tema de la omisión. Y un tercer elemento que no todos los actos jurídicos tienen dentro de los elementos de existencia se llama solemnidad, forma especial de la realización de un acto jurídico. Por ejemplo, dentro de el contrato de matrimonio, para que éste sea válido y surta sus efectos, este se tendrá que celebrar, ¿vale? Ante un oficial del registro civil, ¿vale? Si no se cumple con esta solemnidad, este acto que celebran las partes, pues es nulo y no surte ningún efecto. Muy bien. Y bueno, estos son los elementos de existencia, pero también vamos a destacar los requisitos de validez del acto jurídico. La primera referencia que vamos a estudiar sobre este caso es la siguiente. Atentos. La capacidad, ¿sale? Para que celebremos el acto jurídico, tenemos que tener una capacidad de ejercicio. Esta se ve afectada por ser menores de edad o por una situación de encontrarnos en estado de interdicción. En estos casos requerimos estar representados.
por nuestros padres en ejercicio de la patria potestad o en su caso por un tutor que va a representar los derechos de las personas que se encuentren afectadas dentro de este ejercicio de capacidad. Muy bien. Por lo que respecta a la manifestación de la voluntad, esta debe encontrarse libre de vicios del consentimiento. Esa voluntad se ve afectada por violencia, lesión, error, dolo y mala fe. La violencia implicaría el uso de la fuerza física o moral para obligar a las partes a la celebración de un acto jurídico. ¿Sale? En este supuesto, o contraes matrimonio o te voy a hacer un daño. Evidentemente nos encontramos que el acto jurídico que se ha señalado a continuación, pues no se manifestó la voluntad de forma libre, sino todo lo contrario. Hay un vicio del consentimiento que intervino en la manifestación de esa voluntad, que es el tema de la violencia. Tenemos también la cuestión de la lesión. Vamos a ver este caso. Nos vamos a aprovechar de la situación de una persona, ¿sale? Vamos a aprovecharnos de su vulnerabilidad, ¿sale? Vamos a aprovecharnos de su pobreza, vamos a aprovecharnos de su situación para obtener un beneficio que no nos corresponde. Entonces, me aprovecho de esta circunstancia para, pues de alguna manera, obtener beneficios que no son los que yo debería de tener en la celebración de ese acto jurídico. Me aprovecho de la situación en particular de uno de los intervinientes dentro del mismo. Entonces, la lesión implica aprovecharse del error, aprovecharse de la necesidad, aprovecharse de la vulnerabilidad, aprovecharse de la ignorancia de la otra persona para obtener un beneficio indebido. Otro vicio en este caso, de la voluntad es el error. ¿Qué es el error? El error es la falsa apreciación de la realidad. En este caso, vamos a ver que hay varias clases de error. Error en cuanto a la persona, error en cuanto a la cosa, ¿sale? El error aritmético, ¿ok? Y el error de derecho. Ok. Hay que analizar cada caso en particular para ver si hablamos de una nulidad absoluta o una nulidad relativa dentro del acto jurídico. En cuanto al error en la persona, vamos a distinguir en los contratos intuitu personae. Eso nos puede conllevar a declarar la nulidad del acto jurídico. Es decir, A quiere contratar al jugador de fútbol que se llama CR7, pero sin embargo, de alguna manera no es CR7, sino quien aquí está contratando es a CR2. Evidentemente no se trata de la misma persona y en estas circunstancias, al haber encontrarnos en esta situación, podemos establecer que esto pudiese conllevar a una nulidad absoluta del acto jurídico. Tenemos el error material. Por ejemplo, vamos a poner este caso. A
celebra un contrato de compra-venta con B. Le está vendiendo un reloj. B piensa que está adquiriendo un Rolex original cuando realmente se trata de una réplica. Este error puede conllevar una cuestión de convalidación si las partes así lo aceptan y entonces el acto jurídico siga surtiendo sus efectos. Error aritmético también puede ser objeto de convalidación. Se va a adquirir un departamento que el comprador tiene, pues piensa que mide 100 metros cuadrados, cuando la realidad es de que el departamento solamente mide 90 metros cuadrados. Por lo cual, pues esa falsa apreciación de la realidad puede conllevar a una convalidación. Es decir, el comprador le interesa el departamento de 100 metros y el vendedor le está vendiendo uno de 90. A lo mejor el precio se fijó en 1 millón de pesos, pero a lo mejor, en este caso, para que se celebre el contrato, el vendedor acepta hacer una reducción para que el comprador adquiera este departamento en 950,000 pesos. ¿Se entiende? Es decir, pues de alguna manera hay un acuerdo entre las partes y por lo tanto puede ser convalidado. El error de derecho, cuidado, porque imaginen que tenemos a las partes A y B. ¿Sale? A, ¿sale? Estás transmitiendo la propiedad de un bien inmueble y entonces él está con la cuestión de la celebración de un contrato de compraventa. Pero para B, piensa que se trata de una donación y que le va a transmitir la propiedad a título gratuito. Evidentemente no nos encontramos en la celebración del mismo contrato y esto conllevaría a que pues se tenga que declarar la nulidad del acto jurídico que se está suscribiendo por una cuestión de error de derecho. ¿Sale? Y bueno, vamos a destacar también otra cuestión en cuanto a vicios de la voluntad. Destacamos en este caso también el dolo. ¿Qué implicaría el dolo? Las maquinaciones, el engaño que va a inducir una persona para que la otra celebre un acto jurídico. Estas maquinaciones, este engaño, producirá la nulidad absoluta de el acto jurídico. El maestro Gutiérrez y González nos dice que hay dos tipos de dolo, ¿sale? El dolo bueno y el dolo malo, ¿ok? El que deja sin efectos el acto jurídico como tal, compañeros, aquí voy, es el dolo malo, ¿sale? Esto conllevará a la nulidad del acto jurídico, pero el dolo bueno, pues es algo tradicional que se realiza dentro de las prácticas comerciales. A veces exageramos la calidad de un producto y lo hacemos con fines de venta. En este supuesto, bueno, se permite ciertas prácticas comerciales para exagerar la calidad de un determinado producto. Si te pones esta crema, vas a bajar 10 kilos. No, hombre, si te pones esta camisa, vas a verte súper fuerte, ¿no? Si te pones estos pantalones, te vas a ver como una modelo. Bueno, esos son un tema de dolo bueno que se realiza en prácticas comerciales que como tal no conllevan la nulidad del acto jurídico, como sí lo conlleva el dolo malo. Tenemos, mis queridos maestros, después de todo esto que venimos comentando, la mala fe, que implicaría que una de las partes, ¿sale? Aprovechándose del error, aprovechándose de la falsa apreciación de la realidad que tiene la otra persona, permite que siga en esta situación para obtener un beneficio
que no le corresponde, ¿sale? Por ejemplo, en una transacción van a celebrar, en este caso, un contrato de compra-venta. Imaginen que ocurriera lo siguiente, ¿sale? Se está celebrando este contrato y y en este caso el comprador ya ha hecho una transferencia bancaria, ¿vale? Ya ha hecho una transferencia bancaria, ¿sale? Aquí está. Pero de pronto, pues se le fue la onda, se le olvidó y vuelve a hacerla. Y aunque el comprador, el vendedor, ya sabía que la transferencia se había hecho, permite que el comprador siga en esta falsa apreciación de la realidad para obtener un beneficio que no le corresponde. Muy bien. Ok, bien. Avanzamos, mis queridos maestros, y vemos ahora otros requisitos de validez del acto jurídico y mencionamos el tema del objeto indirecto. Este tiene que revestir estas características: ser posible, ser lícito, ser determinado, determinable y estar dentro del comercio. La imposibilidad conlleva a la nulidad, su imposibilidad física o su imposibilidad jurídica. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les dijera que quiero comprar un unicornio, compañeros? Y que lo voy a meter a mi establo para que tenga otros pequeños unicornios. Pues lo que ustedes me dirán, oiga, pues de qué se fumó, ¿verdad? Porque esos seres son mitológicos, no existe. Usted no puede adquirir algo que no existe físicamente. ¿Se entiende? O por ejemplo, que yo les dijera, oigan, ¿saben qué? Que voy a celebrar una transacción para comprar la luna. Pues bueno, aquí sí tenemos que existe la luna, pero hay una imposibilidad jurídica para adquirirla, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces, en ese supuesto nos encontramos con la imposibilidad del objeto indirecto. Ahora bien, el otro elemento, se dice que el objeto tiene que ser lícito, porque si es ilícito, contrario a la ley o al orden público o contra las buenas costumbres y la moral, pues bueno, el acto jurídico será nulo y no producirá ninguna consecuencia de derecho. Vamos a poner unos casos en particular para que nos quede claro este punto. Atención, por favor. ¿Qué les parecería si yo les dijera que voy a celebrar un contrato de compra-venta para la adquisición de drogas, compañeros? ¿Sale? Y de esas drogas que se encuentran prohibidas por la ley. Pues me dirían ustedes, pues bueno, el acto jurídico que usted está celebrando es nulo de pleno derecho. No va a surtir ninguna consecuencia legal. En todo caso, conllevaría a una responsabilidad de índole penal. ¿Se comprende, mis queridos maestros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Les voy a platicar de un caso. Díganme, si lo puedo platicar así abiertamente, porque es un caso que hasta cierto punto hay cierta vulneración con las buenas costumbres. ¿Lo puedo platicar? Sí, Sí, bueno, seguros. Sí, ahí va. sí, Bueno, sí, alguna ocasión me platicó un cliente y bueno, ya tendrá como unos 10 años. A ver, me dice, oiga, ¿sabe qué? Es de que yo celebré un acuerdo con una persona de compañía para que me acompañara en una reunión y resulta que no acudió y que no me acompañó en lo que pues yo pretendía pues que estuviera conmigo, ¿no? Yo en su momento le dije, mire,
Usted no puede hacer ninguna reclamación, le hizo un pago por adelantado, pero me parece que el acto que usted está celebrando, pues se encuentra dentro de este parámetro que usted pueda reclamar, porque estamos hablando de que no se cumple con uno de los elementos de validez del acto jurídico que habla sobre la licitud. En todo caso, si usted encontrase regulado este tipo de contratos o este tipo de acuerdos, pues bueno, habría una forma de reclamar. Pero en este caso, pues, ¿cómo reclamar una situación de esta naturaleza, no? Y bueno, le dije pues que se quedara con lo que en su momento ya gastó, porque no tiene la manera de verificar que se cumpla con esta obligación. Pero bueno, otra cuestión es en este caso, el objeto sea determinado, lo que la doctrina inglesa diría countable and uncountable, ¿no? Es decir, determinado por su peso, determinado por su calidad, determinado por su materia, determinado por su gramaje, etcétera, etcétera. Y el determinable es, a lo mejor no existe todavía, pero es susceptible de qué? De existencia. ¿Se entiende? Muy bien. Ok. Y tenemos que el objeto indirecto implique que esté dentro del comercio, ser susceptible de apropiación por su propia naturaleza y también por determinación de la ley, porque hay determinados bienes que aunque existan físicamente, por determinación de la ley, está prohibida su comercialización. También es muy importante la licitud en el motivo u objeto de la celebración del acto jurídico, que la celebración de ese acto no conlleve una conducta contraria a derecho. Y por supuesto también hay que mencionar la forma, que implicaría cumplir con las formalidades que establece la ley. La falta de esa formalidad nos puede conllevar a una nulidad o en su caso una acción para otorgar la formalidad que en su momento se omitió. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Resulta que a principios del año 2000, en la década de los 2000, A y B celebraron un contrato de compra-venta sobre un bien inmueble, ¿ok? Sobre la casa de A, ¿ok? Se celebra un contrato privado de compra-venta, realmente no se eleva escritura pública, ni se hace el cambio, ni se hace, en este caso, el registro correspondiente en el registro público de la propiedad. Para el año 2024, resulta que las partes quieren convalidar el acto jurídico que en su momento celebraron, van a formalizar en escritura pública ese contrato, ok, van a pagar los impuestos correspondientes de esa transmisión y bueno, y van a inscribir en el registro público de la propiedad dicha transmisión para que ahora B figure como propietario. Entonces, lo que se está haciendo es, de forma posterior, van a otorgar esa formalidad. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son, mis estimados maestros, los efectos del acto jurídico? Bueno, crean una situación general y abstracta que vincula a las partes que intervienen en la celebración de dicho acto jurídico. Van a quedar vinculados, ¿sale? Porque en este momento surge lo que se conoce como la obligación, el acuerdo de voluntades que suscriben las partes que crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones. Hay circunstancias que se están creando, transmitiendo, modificando.
Esto es en lato sensu lo que conocemos como convenio. En estricto sensu, convenio modifica y extingue. Ok. Y tenemos que el contrato crea y transmite. Ok. Derechos y obligaciones. Surge por voluntad de las partes, ¿vale? Por ambas o en este caso también por ley en la cual pues quedamos sujetos a cumplir las obligaciones derivadas de ese acto jurídico. Y bueno, ¿quiénes intervienen en la celebración del acto jurídico? Que también es una pregunta muy interesante que debemos de resolver. ¿Quiénes intervienen? Bueno, vamos a destacar los siguientes. Aquí va. El autor, persona que realiza el acto jurídico por sí misma o por su representante y tiene la facultad de, en este caso, de celebrar dicho acto. Vamos a ver, entonces, el autor va a tener la legitimación para celebrar el acto jurídico. En primer lugar, tiene capacidad de ejercicio. Ok, muy bien. Tiene la legitimación ad causam para la celebración del acto jurídico. Ok, hablamos de una parte. Y por supuesto, en este punto, el autor puede ser representado en la celebración de este acto jurídico. Muy bien, ahí está. Cuando hablamos de la legitimación, es que éste tiene un interés jurídico. Al acto jurídico versar sobre su persona, versar sobre su respectivo patrimonio. Por eso tiene esa facultad de intervenir en la celebración de este acto jurídico. Muy bien. Ok, avanzamos. Y ahora vemos nosotros a las partes. Celebran el acto jurídico bilateral, plurilateral, por sí mismas o por su representante. Es decir, complementamos la referencia del autor. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, vamos a tener que las partes son un vendedor y un comprador. El vendedor se obliga a transmitir el dominio de una cosa y el comprador por la transmisión de dicho dominio se obliga a pagar una determinada cantidad cierta. Muy bien. Entonces, estas son las partes dentro de este contrato de compraventa que, como ya señalamos con antelación, pueden encontrarse debidamente representadas. Bien. Ok, avanzamos y también vemos el caso de los terceros. Intervienen en el acto jurídico, aunque como tal no les causa una afectación en su persona, en su patrimonio. Por ejemplo, tenemos que Juan y Pedro celebran este contrato de compra-venta. Y bueno, van a comparecer como testigos Ernesto y, en este caso, Mario, ¿vale? Estos como tal, no hay ninguna afectación en su persona, en su patrimonio, pero sin embargo,
intervienen dentro del acto jurídico, haciendo constar el acuerdo de voluntades que Juan y Pedro han suscrito en la celebración de ese contrato. Muy bien, ahí está. Después avanzamos y tenemos ahora la figura de el causante. ¿Quién es? Personal titular de un derecho u obligación que lo transmite a otro, ya sea por sí mismo o su representante. Por ejemplo, vamos a poner este caso. Esta propiedad se encuentra en nombre de A. ¿Sale? A, vamos a ver que va a transmitir sus derechos a B. Muy bien. Transmite sus derechos a B y este a su vez a la mejor va a transmitir sus derechos a D y a E. Muy bien. Atentos, por favor, porque en este caso, si esta transmisión que A celebró con B no se ha formalizado de todo, en caso de que surja una controversia en la posesión que tienen D y E, pues en todo caso, el causante de esta controversia, desde un punto de vista registral, será quien figure como titular registral. Y entonces en esa causa vencia tenemos que llamar tanto a B como A como titular registral, pues a que de alguna manera comparezca dentro de esta controversia sobre la posesión que ejercen D y E sobre ese bien, materia del acto jurídico que se está suscribiendo. Esto es muy importante destacarlo porque es el titular del derecho o la obligación que lo está transmitiendo y que en todo caso, pues puede haber alguna situación de evicción que deba de reparar quien figura como titular registral en un momento determinado, ¿vale? Hay que analizar cada caso en particular. Avanzamos y vemos lo siguiente. Tenemos también, en este caso, el causaviente, persona sucesora de otra en un derecho y obligación. El mejor ejemplo lo podemos hablar dentro del derecho sucesorio. Pongamos este caso. A es el de cuyos, la persona sobre la cual versa la sucesión. Y A dejó un testamento, ¿sale? En la cual designó como herederos, ok, a su hijo, a sus hijos B, C y D, ok, muy bien. Y designa como legatarios, ¿sale? A sus sobrinos C1, C2 y C3, ok. Estos son a título universal derechos y obligaciones. Y estos son a título particular. Aunque son obligados solidarios, en el caso de que no sean suficientes los bienes de la sucesión para cumplir con las obligaciones que dejó pendiente él de cuyos. Entonces aquí hablamos de los causavientes de los derechos del de cuyos. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos y vemos también, en este caso, al representante, persona que obligue, actúa en representación de otra. Y bueno,
Hasta cierto punto surge de este acto jurídico, no se le causa una afectación a su patrimonio, pero sí tiene la obligación de comparecer en representación de esa otra persona. Tenemos una representación legal necesario forzosa, en este caso de los padres hacia los hijos en el ejercicio de la patria potestad. Ok. En este caso, la representación del tutor sobre los bienes de su pupilo, en este caso, la representación entre los cónyuges, entre los concubinos y, por ejemplo, también la representación en relación de los hijos sobre sus padres cuando estos no pueden valerse por sí mismos, y la voluntaria o convencional que surge a través del denominado contrato de mandato. ¿Ok? Y tenemos al gestor, que es la persona que actúa por otra sin su autorización. Solamente va a quedar obligada si esa gestión le beneficia. A esta figura dentro del derecho de las obligaciones la conocemos con el nombre de gestión de negocio. Muy bien. ¿Ok, compañeros? Muy bien. Bueno, todo esto fue una cuestión muy importante para hablar del acto jurídico. Espero que todos estos puntos que estamos debatiendo, pues de alguna manera sean comprensibles. Ya sé que la materia civil tiene muchas cuestiones bastante, pues, complejas y sobre todo, pues hay que repasarlo un poco todos esos puntos que venimos haciendo. Ya en particular les tocará un poquito temas un poco más enfocados a temas muy particulares, pero bueno, esta materia que implica una introducción al derecho civil y los conocimientos básicos sobre la materia, pues nos lleva una introducción de muchas figuras que a lo mejor en su momento vimos, pero venimos a recordar. Continuamos ahora con la clasificación del acto jurídico. Aquí vamos a ver cómo se va a clasificar. Atentos, por favor. Decimos, vamos a clasificarlo por el número de voluntades que intervienen. Lo vamos a clasificar en unilateral, bilateral o plurilateral. Por ejemplo, pongamos un caso de acto jurídico unilateral. Vamos a hablar de una figura de las obligaciones que se llama, por ejemplo, promesa de recompensa. ¿Sale? Muy bien. Se perdió nuestro perrito Firulais. Yo ofrezco una recompensa a quien me ayude a localizar mi perrito. Esa es un acto jurídico unilateral en la cual la persona que hace la policitación de esta recompensa, si alguien da informe de dónde se ubica su perrito, pues bueno, se va a hacer acreedor a un beneficio económico hasta ese momento. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, por la voluntad de los intervinientes bilateral, pues creo que es lo más claro que hemos venido comentando a lo largo de esta sesión. En este caso, el mejor ejemplo que podemos mencionar sobre un acto jurídico de naturaleza bilateral, por supuesto, es el contrato en donde hay un acuerdo de voluntades que suscriben las partes y que genera entre las partes derechos y obligaciones. Y cuando hablamos de plurilaterales, vamos a ver que intervienen más de dos personas. En todo caso, de ser necesario, hay que designar un representante, pero aquí hablamos que se manifiestan varias voluntades y es importante la designación de un representante en
pues en este caso en representación de este acto jurídico. Si seguimos y tenemos lo siguiente. Por la finalidad de las prestaciones, vamos a dividirlos en onerosos y gratuitos. Los onerosos van a tener derechos y obligaciones que son recíprocos para las partes. Entonces aquí estos derechos y obligaciones vinculan a ambas partes que intervienen. Mientras que los gratuitos, mis queridos amigos, vamos a encontrarnos con que solamente benefician a una de las partes. Por ejemplo, en el contrato de donación tenemos al donante y tenemos al donatario. El donante se obliga a transmitir el dominio de un bien que es de su propiedad y el donatario, la única carga que tiene en este contrato es aceptar o rechazar la donación. Entonces, este acto jurídico es gratuito. Por la forma del acto jurídico, lo vamos a clasificar de la siguiente manera: consensual, formal o solemne. La consensual se manifiesta a través del consentimiento de las partes que intervienen en la celebración del acto jurídico. ¿Sale? Nos basta con su simple consentimiento. Formal, cumplimos con los requisitos que establece la ley para la celebración de este acto jurídico. Y solemne, en la cual muchas veces vamos a requerir la intervención de una autoridad que dé fe al acto jurídico que nosotros estamos suscribiendo, y si no cumplimos con este requisito, el acto queda nulo de pleno derecho. Por su regulación, los actos jurídicos que se encuentran regulados en la norma se llaman nominados. Aquellos que no se encuentran como tal, así positivizados en la norma, son innominados, aunque deben de cumplir con los requisitos de existencia y de validez del acto jurídico por el momento en que surten sus efectos, inter vivos y mortis causa. ¿Sale? Bueno, voy a empezar con los mortis causa porque estos se van a producir con la muerte del causante. Tenemos en caso de la transmisión de los derechos sucesorios. En este caso, estos derechos se van a transmitir con la muerte de la persona. Y todos los que no entren dentro de esta categoría son intervivos. Por ejemplo, celebramos un contrato, ¿sale? En este caso, vamos a celebrar un contrato de mutuo. Las partes que celebran este contrato mutuante y mutuatario, pues para que surta efectos tienen que encontrarse con un elemento que se llama vida, ¿verdad? Pues no puede ser que se suscriba con una persona que ya falleció o que los efectos pues se produzcan cuando la persona haya fallecido. No, es un acto que se produce inter vivos. Y bueno, continuando con este estudio, tenemos, por ejemplo, por sus efectos. Tenemos constitutivos declarativos, conmutativos aleatorios, puros y simples y modales. Empezamos con los constitutivos y declarativos. Por sus efectos, el acto jurídico constitutivo crea una nueva situación del derecho y el declarativo manifiesta una relación preexistente. Empiezo con el constitutivo.
Por ejemplo, en el caso de un contrato de compraventa de una propiedad, A transmite un bien inmueble a B y como consecuencia de esa transmisión, a partir de este momento, B va a ser señalado como propietario del bien inmueble, materia de la transmisión. Se constituye un derecho, ¿sale? Y en el caso del declarativo, se reconoce un derecho preexistente con antelación y solamente se suscribe ese contrato, pues para señalar los efectos del mismo. Tenemos ahora el conmutativo y el aleatorio. El conmutativo, los derechos y las obligaciones se conocen desde que se celebra el acto jurídico. A partir de este momento, hoy siendo 31 de agosto de 2024, las partes sabemos los derechos y obligaciones que se encuentran suscritos en ese contrato. Y los aleatorios están sujetos a un acontecimiento futuro de realización incierta. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a un casino y en este casino vamos a hacer una apuesta, lo que conllevará que la prestación derivada de este tipo de contratos de juego o apuesta está sujeto a una situación del azar que puede o no ocurrir. Eso es aleatorio. Puro y simple, no se va a imponer ninguna carga adicional a las partes dentro de la celebración del acto jurídico. Por ejemplo, en el contrato de donación, vamos a encontrar que el donante hace una donación pura, lisa y llana de la propiedad, de su propiedad, en favor de el donatario, que la única carga que tiene este donatario es aceptar o en su caso rechazar la donación. Y tenemos en este caso el acto jurídico modal en donde se va a imponer una carga que sería un gravamen adicional en la celebración de dicho acto jurídico. Por ejemplo, te voy a donar este automóvil, ¿ok? Siempre y cuando concluyas tu maestría y te titules por excelencia académica. Entonces, la donación se va a dar hasta el momento que se cumpla la condición que fijó el donante dentro de este contrato. Muy bien, mis queridos maestros. ¿Sí? Muy bien. Ok. Y bueno, rápidamente vamos a ver la división de los actos jurídicos. Bien, en esta división de los actos jurídicos vamos a señalar estos dos aspectos importantes. Ya mencionamos los puros y simples, ¿verdad? Aunque de alguna manera no se coloque un gravamen adicional, sí se puede establecer alguna situación muy particular para su cumplimiento mientras que los sujetos a una modalidad, pues van a estar sujetos a un plazo que es un acontecimiento futuro de realización cierta. Ok, mientras que la condición es un acontecimiento futuro de realización incierta. ¿Sí? Empecemos. El primero. Plazo o término. Empezamos con el plazo suspensivo o resolutorio. Vamos a empezar con el suspensivo. Pongamos este supuesto. Vamos a ver que A
celebra un contrato con B, pero se establece que la entrega de la cosa lo celebran hoy, 31 de agosto de 2024, aunque se establece la entrega de la cosa para el 30 de octubre de 2024. Es decir, de la fecha del 31 de agosto al 30 de octubre es un plazo suspensivo. Hasta que llegue este momento, se hará la entrega material de la cosa, que es como las partes han fijado. Mientras que el plazo resolutorio da en este supuesto por terminada la obligación. Celebramos un contrato de arrendamiento, ¿sale? Hoy, 31 de agosto del 2024, y señalamos que este contrato surtirá efectos un año, es decir, al 30 de agosto del 2025, llegaremos al plazo de conclusión de este contrato, dando por terminado el mismo, porque hemos llegado al plazo que se estableció dentro de este contrato. Muy bien. Ya mencionábamos, la condición es un acontecimiento futuro de realización incierta. ¿Ok? La condición causal, pues de alguna manera no está sujeta a la voluntad de las partes. Está sujeto a una situación que se encuentra fuera de las manos de las propias partes. Por ejemplo, te voy a donar este automóvil si el precio de la gasolina baja el próximo año. Entonces, bueno, esa circunstancia no está en el tema de la voluntad de las partes. Son muchas circunstancias las que tienen que darse, pero ninguna de ellas se encuentra dentro de la facultad de las propias partes que intervienen, ¿verdad? Pero tenemos la condición potestativa. Esa condición sí implica hasta cierto punto la voluntad de los intervinientes. Te pongo esa condición para donarte este automóvil y lo único que te pido es que concluyas tu maestría y que te titules por excelencia académica. Lo que estamos aquí refiriendo, compañeros, es una condición que en este caso la parte puede cumplir si le echa ganas con sus estudios y concluye estos estudios de posgrado que le ha fijado en este caso el donante. La condición positiva implica, bueno, la mixta tiene elementos entre la causal y la potestativa, pero bueno, la positiva implica un hacer, ¿sale? Determinados actos, mientras que la negativa implica un no hacer. La condición para que se tenga por válida debe ser posible, física y jurídicamente. La condición imposible se tiene por no puesta. La condición tiene que ser lícita. Si la condición es ilícita, también se tiene por no puesta. Por ejemplo, que diga, a ver, te voy a donar este automóvil siempre y cuando te cases con Sultanita y que tengas un hijo con ella. Esta condición es ilícita, por lo tanto se tiene por no puesta dentro del contrato. Muy bien, avanzamos y vamos a rápidamente a llegar a la cuestión de la ineficacia del acto jurídico. Señalamos lo siguiente: clasificación por de conformidad con su fuente. Los actos que son inexistentes faltan los elementos de existencia, como son
los que ya mencionábamos con antelación. ¿Cuáles son? La manifestación de la voluntad, el objeto y en algunos casos la solemnidad. Si no se cumplen con los elementos de existencia, el acto es inexistente. El acto nulo. ¿Cuál va a ser el acto nulo? Esa nulidad absoluta cuando se da en violación de un mandato legal. Por ejemplo, cuando hablamos de los elementos de validez del acto jurídico, hablamos que si la voluntad se encontraba con un vicio del consentimiento, pudiésemos hablar de una nulidad absoluta del acto jurídico. O también, por ejemplo, en un tema de capacidad de las partes que intervienen dentro del acto jurídico. ¿Se comprende? El acto es anulable con efectos relativos al acreditarse algún vicio de la voluntad. Por ejemplo, un error material puede ser objeto de convalidación de las partes. Por lo tanto, el acto jurídico puede ser anulable. La rescisión, ¿qué implica? Vamos a dar por terminado el contrato o el acto derivado de un incumplimiento. Es decir, las partes hemos suscrito el acto jurídico, se ha establecido un plazo de 1 año, pero a los 3 meses vamos a darlo por terminado, derivado del incumplimiento de la obligación. Muy bien, avanzamos y tenemos en este caso, la terminación por voluntad del actor. Es decir, decide ya no continuar con la celebración del acto jurídico. Vamos a ver en qué momento se presenta, porque ello puede conllevar a la reparación económica por la producción de daños y perjuicios derivados a la terminación de este acto jurídico que están suscribiendo. En el caso de la resolución, hay un mutuo acuerdo de las partes para dar por terminado este contrato. La inoficiosidad implica que el acto excede de lo legalmente autorizado, por lo tanto, pues quedará sin efectos. Y la inoponibilidad cuando sus efectos afectan a un tercero preferente, que en este caso se puede oponer y puede presentar resistencia al cumplimiento o terminación de este acto jurídico. Estimados amigos, pues hemos estudiado uno de los puntos más importantes del derecho civil, el acto jurídico. La verdad es que este tema reviste cuestiones muy importantes y trascendentes. Si nosotros entendemos la importancia del acto jurídico, si nosotros distinguimos entre el hecho y el acto jurídico, si nosotros aprendemos a estudiar los elementos de existencia del acto jurídico, la manifestación de la voluntad, el objeto y la solemnidad, y distinguimos sus requisitos de validez como son la capacidad, la ausencia de vicios del consentimiento, el objeto indirecto, la licitud y la forma, y entendemos las personas que intervienen en el acto jurídico y su clasificación, así como su ineficacia, la verdad que hemos dado un paso muy adelantado a todas estas cuestiones que tenemos que hacer referencia sobre el derecho civil. Pero bueno, es una parte crucial y es muy importante los puntos que hemos venido comentando hasta aquí. Bien, vamos a avanzar un poco antes de que llegue el tema de los alimentos que normalmente siempre van a...